Hola, buenas tardes. Ay, los años, ¿verdad? Estamos muchas veces, cuando no tenemos nada que hacer, pues pensamos un poco en nuestro pasado y nos damos cuenta que tenemos años favoritos, ¿no? Si hacemos una línea del tiempo, vamos a ponernos aquí al señor profesor. Ya está. Tenemos una línea temporal que nací en 1985. Y bueno, este vídeo ha sido grabado en 2020, en plena cuarentena. Y estamos bien, ¿eh? Entonces, pues, en una vida de 35 años, pues hay varios años eh, favoritos. En mi caso voy a citar dos. Bueno, voy a citar tres. Voy a citar 2003, cuando yo entro en la universidad. El 2010, que es cuando España gana el Mundial, cuando me voy a vivir a Madrid 3 meses, y 2016, que es el año que doy clase en un instituto por primera vez y aquí sigo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, tenemos años, ¿no? Años importantes. En la historia pasa algo parecido. Sabéis que la historia, pues, es una serie de acontecimientos protagonizados por seres humanos que han tenido una relevancia. Entonces, en la historia hay años más importantes que otros. Hay años relevantes. Y lo que he pensado es hablar un poco de algunos de los años más importantes de la historia y contar un poco pues todo lo que se llevó a cabo durante esos años. El primer año que he pensado es el año 1000. A ver, un segundo, sería, vamos a ponerlo de otro color, sería el año 1492. ¿De acuerdo? Pero hace 128 años. No, 128 no, ¿qué digo? 528 años, ¿no? Hace 528 años y algunos y algunas ya sabréis un poco de lo que estoy hablando. Entonces vamos a ver este año inolvidable, sobre todo en España, que tiene dos protagonistas. El primer protagonista es Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, en este caso más conocido como Fernando el Católico. Acordaos que la península ibérica estaba dividida en varios reinos. Esto ya lo he explicado alguna vez. Aquí estaría Portugal más o menos. Aquí estaría un poquito Navarra. Aquí estaría Castilla y aquí estaría Aragón. Los dos reinos más importantes es Castilla y Aragón. Como podéis comprobar, la corona de Aragón no solamente comprendía territorios de la península ibérica, sino que también tenía islas, como la isla de Cerdeña, por ejemplo, o en media Italia, sería Nápoles, Sicilia, incluso llegó a tener en algún momento de su historia algún territorio de lo que hoy sería Grecia. Fijaos que es uno de los estados, de los reinos más importantes de este mar, que no hace falta decir lo que es el mar Mediterráneo. Y este es el rey, Fernando el Católico, que se casó en el año 1469 con su prima segunda,
Sí, se casaban los primos. En este caso con Isabel I de Castilla, la hija de Enrique IV, perdón, la hermana de Enrique IV, que hay un momento en el que Enrique IV muere y ella es la heredera. Entonces, digamos que Isabel tiene, fijaos que gobierna casi toda la provincia, perdón, casi toda la península ibérica, y faltaría un trocito, faltaría simplemente este trozo que sería el reino de Granada, que es un poco lo que les faltaría por conseguir. Entonces, si os dais cuenta, el matrimonio de estos dos reyes hará que las dos coronas se unan, pero sigan siendo independientes cada una. Es como que cada uno controla su negocio, pero los reyes están unidos y van a ser uno de los reyes más poderosos de Europa en este momento. Fijaos, ¿no? Aquí son los reyes católicos y es su gran año. Es como su gran noche, su gran año. Estos dos lo que hicieron fue Castilla y Aragón, lo que hace que sea tan importantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nada más empezar este año, 1492, el 2 de enero, ya por fin el reino de Granada, que llevaba 10 años de guerra, contra Castilla, al final el último rey de Granada capitula, es decir, se rinde, y esta parte de Granada, que era sería el último, vamos a llamarlo así, el último reducto, es decir, el último trozo, el último reducto de Al-Ándalus, se convierte en parte del reino de Castilla. Es una zona en la que evidentemente vivían muchos musulmanes y en un primer momento, bueno, se les da una cierta libertad, pues pueden vestir de la forma que vestían, pueden seguir hablando su idioma, pueden seguir hablando árabe, pueden seguir un poco sus costumbres, pero luego, ya cuando ya pasen unos años, pues ya se darán cuenta que no, que, a ver, si les han puesto el nombre de reyes católicos será por algo. Y irán a por las costumbres de los musulmanes e intentarán que toda la gente sea de una misma religión, ¿vale? Fijaos que esta sería un poco la idea que tenemos. Fijaos que aquí tenemos el reino de Navarra, no voy ahora a explicarlo, pero el reino de Navarra es como que en el año 1512 pasa a Castilla, ¿vale? Digamos que por eso Navarra pues casi ni la citamos. En el curso de segundo de la ESO se habla de Navarra, que sí que tiene alguna importancia al principio, pero ya luego ya tiene menos importancia. Vale, a continuación vamos a ver un poco lo que comentábamos, que son los reyes católicos. Se les llama reyes católicos no por casualidad. Son reyes católicos porque lo que buscan es defender la religión católica. Y antes de los musulmanes había otra religión que era una religión rival y estaba un poco mal vista, los judíos. No sé si os acordáis, vamos a ver un momento antes de hablar de esto, lo que les pasaba a los judíos. Los judíos, vamos aquí a resumirlo rápidamente. Los judíos es una religión, al igual que la religión musulmana y la religión cristiana, es una religión monoteísta. Creen en un Dios, pero a diferencia del cristianismo, uno de sus principales libros sagrados es el Antiguo Testamento. No consideran a Jesucristo
el Hijo de Dios. Entonces, digamos que Jesucristo lo tienen un poco diciendo, pues vale, sí, un profeta, alguien importante, pero nada extraordinario, ¿no? Entonces, esto sería un poco los judíos, que hay que recordar que los judíos, por la tradición cristiana, es como que siempre han sido o fueron acusados de traicionar a Jesucristo. Son los que entregan a Jesucristo a los romanos, son un poco los culpables de que Jesucristo acabe muerto en la cruz, a pesar de que al tercer día resucita. Entonces es como que los judíos, era una religión, había judíos en la península ibérica, no había muchos, pero era como que estaban mal vistos. Y, un momento, antes de seguir. Y recordaréis, sobre todo en los temas dedicados a la Edad Media en la península ibérica, lo que ahora es España, que tenemos varios indicadores que nos dicen que los judíos pues no están bien vistos. Acordaos de los pogromos, que esto en el curso 19-20 pues sí que lo llegué a preguntar en un examen. Los pogromos, sabéis que son, el más importante fue en el año 1391, son persecuciones contra judíos. Es decir, se les acusaba de cualquier cosa. Si ha habido un asesinato en un pueblo, han sido los judíos. Si se ha envenenado el agua, son los judíos. Todos contra los judíos. Los judíos eran como la cabeza de turco, eran como la excusa y eran como los culpables de todo. Se les culpaba de todo. Y acordaos también que en muchas ciudades grandes los judíos se les permitía vivir, pero en sus barrios, que eran juderías. ¿Vale? Y tradicionalmente, pues siempre se ha relacionado al pueblo judío que vivía en la península ibérica con un cierto nivel económico. Es decir, los judíos se relacionan con los bancos, prestamistas, es decir, gente que genera mucho dinero, y todo esto, ya sabéis que la gente que tiene mucho dinero pues es gente que se le suele envidiar. Entonces digamos que la cuestión de la envidia jugaba también un papel importante. ¿Vale? Entonces, si sabemos ya todo esto, ya sabremos o intuiremos que si los reyes católicos se llaman reyes católicos, intentarán que los musulmanes, bueno, de momento lo dejan un poquito así apartado, pero bueno, los musulmanes también pues quieren que cuantos menos, mejor. Pero con los judíos pues ya llegan a una situación que consideran pues que los judíos que ya no pueden, porque incluso ven que hay muchos judíos que son conversos, es decir, que son obligados a convertirse al cristianismo. Muchos lo hacen pues para que no les persigan, pero se dan cuenta que es una conversión un poco falsa, es decir, que siguen, es decir, dentro de sus casas siguen haciendo pues la forma de rezar judía y otras cosas que veremos a continuación. Fijaos que los reyes católicos son los que expulsan a los judíos en el mes de marzo de 1492. Hay un edicto es como una ley en la que explica, no es tampoco muy larga, en la que explica pues eso con mucho detalle, pues por qué van a expulsar a los judíos y por qué van a hacer el esfuerzo de expulsar a un grupo de gente, a una religión. Entonces vamos a ver un poco los motivos, que serían estos. Fijaos, dicen, esto está escrito está firmado por los reyes católicos, no lo escribirían ellos, pero está como, ellos lo firman y le dan el visto bueno. Dicen, estos judíos han instruido a esos cristianos en las ceremonias y creencias de sus leyes,
circuncidando a sus hijos. No sabéis, no sé si sabéis lo que es la circuncisión. La circuncisión es cuando te cortan el prepucio, ya sabéis, esta piel que está en la punta del pene. Y bueno, y es como un símbolo judío, aparece en uno de los primeros libros en el primer libro de la Biblia, aparece en el Génesis, y es como un pacto entre Dios y Abraham. Entonces es como una norma, como una costumbre que todavía se sigue existiendo, es decir, al octavo día de un bebé, varón por supuesto, cuando nace un niño, cuando tiene 8 días, se le corta el prepucio, pues sangra un poco y ya está, y ya se acaba. Y esto pues se considera que es como una especie de pacto. Y claro, en esta época pues era bastante fácil saber quién era judío o no. Simplemente cuando detenías a un sospechoso, con desnudarle, era suficiente, ¿no? Entonces, fijaos, circuncidando a sus hijos. También se les acusa de dar libros a cristianos, libros de esta religión judía. La Torá, el Antiguo Testamento, los días de ayuno. Los judíos también hacen un ayuno, como los musulmanes y los cristianos también. Tienen su propia Pascua, tienen la Pascua judía, que no coincide con la fecha de la Semana Santa de los cristianos. Y sobre todo el tema de los alimentos, pues por ejemplo ellos no le pueden poner levadura al pan. Y hay un tipo de carne, por ejemplo, no pueden comer cerdo, solamente pueden comer animales que tengan una pezuña doble. ¿Qué diríais? ¿El cerdo vale? Sí, pero es que también necesitan tener 2 estómagos. Sabéis que al menos 2 estómagos. Sabéis que las vacas creo que tienen 4 estómagos, mientras que los cerdos tienen 1. Entonces es como un tipo de carne, un tipo de alimentos. Tampoco pueden comer mariscos. Ahora mismo no me acuerdo muy bien por qué, pero pueden comer pescado, pero marisco no. Entonces, digamos que solamente pueden preparar un tipo de carne. Y fijaos que siempre siguiendo las leyes de Moisés. Moisés fuera uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Entonces, si os dais cuenta, era bastante fácil identificar a una persona que, aunque se hubiese convertido al cristianismo, que dijese, no, yo soy cristiano, no tengo ningún problema, pero claro, seguiría circuncidando a sus hijos, seguiría leyendo los libros judíos, seguiría practicando el ayuno, seguiría celebrando celebraciones judías, y sobre todo en los alimentos. Es decir, esto es muy fácil, o sea, simplemente con ver si imaginaos un vecino que ve que una persona que vive cerca de su casa hace un pan de una manera diferente, pues estos son todo indicios que le llevan a pensar que esta persona es un judío, es un converso falso. Entonces es como que los reyes católicos tienen miedo que los judíos convenzan a los católicos de que su religión es mejor. Entonces es un poco lo que hace que al final los expulsen. Hay muchas más causas, pero esta sería un poco como la causa principal, ¿vale? Entonces, fijaos que los judíos los expulsan y básicamente van a varios lugares, es decir, son expulsados y se van básicamente norte de África. Algunos se van a Europa, pero muy pocos. Algunos se van a ir a lo que ahora es Holanda. Por ejemplo, hay un filósofo muy conocido, Spinoza, que es descendiente de judíos. A estos judíos se les va a llamar sefarditas o sefardíes. Y también muchos se van a ir a la zona en la que ahora mismo está Israel, zona de Egipto, la zona de Grecia, Bulgaria, Turquía. Pues todas estas zonas es la que va a acoger a muchos de estos judíos que se consideran parte de Castilla, parte de Aragón, ¿vale? Se puede decir parte de España. Pasan muchos años y son personas que, aunque no hayan pisado España en su vida, pero se sienten parte cultural de nuestro país.
Y esto es muy curioso porque incluso ellos tienen su propio idioma, y el idioma se llama el ladino, que ahora veréis que es un idioma que, si se lee, es bastante similar al castellano. O sea, veréis que es un idioma que es como castellano antiguo, y os daréis cuenta que muchos de estos judíos, pues, culturalmente son tan españoles como nosotros. De hecho, los gobiernos españoles han llegado a darle hasta la nacionalidad española, pues, a la gente que ha podido demostrar que sus descendientes, pues, fueron expulsados. Y ha habido, pues, historias así como muy bonitas de gente que todavía lo sigue hablando. Hay bastantes vídeos en YouTube, lo podéis buscar. Pero yo lo que he buscado es un texto de una persona que continúa un poco, es la persona que continúa, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero si pincháis aquí en el enlace, si pincháramos aquí en el enlace, a ver, bueno, no puedo pinchar aquí, bueno, es igual, a ver, es una persona que es como un estudioso de este idioma que lo sigue hablando, y os estaréis dando cuenta que es muy parecido al castellano, ¿verdad? Si leemos una línea, dice el ladino, o bueno, sería judeo-español. Fijaos que la ñ, ny, pues como un poco como lo que pasa con el catalán. O judesmo, según es también llamado, es la lengua de los sefaradis, descendientes de los judíos expulsados, fijaos, expulsados, la X no existe, expulsados de España en 1492, que se asentaron en los territorios del Imperio Otomano. Parece ser que la doble R no existe, pero se puede entender. Y otros cuantos países más, ¿no? Esto sería y algunos otros países más. Contrariamente a lo que pasa con los que migran a otro país y que adentro de 3 o 4 generaciones, a lo más, sus descendientes se integran llenamente en la lengua y cultura de sus nuevos países, los sefaradis mantuvieron sus lenguas durante 5 siglos y más, aunque vivían en países donde la lengua oficial, era diferente. Esto fue posible, en primer lugar, porque los sefaradis no aceptaron de trocar, trocar sería como cambiar, sus lenguas, así que sus usos y costumbres, y adaptarse llenamente al modo de vida de los turcos o griegos o búlgaros, al seno de los cuales vivían. ¿Vale? Los cuales. Es como un español mal hablado y mal escrito. Os dais cuenta, pues las Vs, las Bs, pues hay bastantes fallos. Esto, claro, yo si lo tuviera que corregir yo, pues aquí me volvería loco, pero claro, no están escribiendo en español, en castellano. Están escribiendo en ladino, que es como un castellano antiguo, que es el que hablaban ellos. Fijaos lo importante que es mantener una lengua, porque ellos, si mantienen viva su lengua, están manteniendo vivo su pasado. El pasado de sus antepasados, de sus descendientes. Perdón, de sus antecesores. Entonces, aquí también os quería un poco insistir en que es muy importante que las lenguas minoritarias, que esta lengua está en riesgo de desaparición, porque claro, esto ha sido más mantenido pues hasta un poco hasta ahora. Ahora los jóvenes de ahora, pues muy pocos ya, pues ya pasan. Gente que vive a lo mejor en otros países, que viven en Turquía, viven en Bulgaria, y ya son lenguas ya parecidas. También es verdad que ellos, pues, esto solamente lo pueden hablar en casa con sus abuelos, no lo dan en clase, por ejemplo. Y es una lengua que se pierde, y que si no se cuida, pues se perderá. Pues un poco para que veáis que muchas veces, remontándonos a este año, al 1492, pues podemos hablar de cosas del 2020. Bueno, con esto terminamos la primera parte de 1492. Nos faltaría la segunda parte, que es la parte que casi todo el mundo conoce, que sería la parte del descubrimiento de América. Entonces sería un poco decir, ¿no? En el próximo capítulo vamos a hablar de América, a ver un poco qué es lo que pasa con América y este año, y América, y os hago también como un avance y un intento de asesinato.
A ver qué pasa. Bueno, espero que os haya gustado. Por lo menos hayáis entendido, pues, que este año pues, fue importante, pero no solamente por el asesinato de América, ¿vale? Pues nada, estamos aquí, estamos a la espera de que todo esto, pues, no sé qué pasará, pero bueno, seguimos felices, ¿verdad? O lo intentamos por lo menos. Venga, hasta luego, un abrazo.